Cuando se habla de empoderamiento de las personas y de grupos autodirigidos, de la diseminación social del poder y de descentralización de las decisiones, todos ellos conceptos propios de un nuevo paradigma de política, es probable que muchos lo asocien a la anarquía y ésta al desorden y al caos. En realidad, la ausencia de un poder centralizado y de grupos dirigentes que a través de una mezcla de actividades de dominio y de consenso garanticen el orden social, pudiera llevar a una situación seriamente desordenada y caótica si implicase que cada individuo y cada grupo se guíe y actúe solo conforme a sus propios intereses y deseos particulares. Dicho de otro modo, individuos configurados según el modo de la civilización moderna, o sea, individualistas y competitivos, consumistas y educados para la subordinación, inmersos en una economía capitalista y en un mercado altamente concentrado, en ausencia de un Estado y de un orden político que los organice y discipline, seguramente darían lugar a un estado de cosas que estaría muy lejos de considerarse un orden social y aún más lejos de generar una nueva y superior civilización. Distinto es si se trata de individuos y de grupos creativos, autónomos y solidarios en el sentido en que hemos concebido estas tres cualidades fundantes de una nueva civilización. Pero también en este caso, llegar a la integración social y a un orden político superior implica desplegar como parte de la nueva estructura de la acción transformadora procesos socialmente organizadores e integradores. La nueva estructura de la acción transformadora ha de crear y desarrollar sus propios modos de generar unidad e integración social. Nos acercamos así a identificar un segundo elemento de la nueva política. En efecto, toda civilización requiere algo que la unifique y que integre a sus componentes, sean personas, comunidades, sociedades, países, etc. Los estudios de las civilizaciones indican que junto a un determinado tipo humano que las caracteriza, las civilizaciones siempre han tenido una forma unificante que en las civilizaciones pasadas pudieron ser un imperio, una iglesia, una religión, y que en las civilizaciones modernas son los estados nacionales. Ahora bien, la forma unificante de las civilizaciones se ha impuesto a sus integrantes a través de una combinación de dos factores o fuerzas integradoras. Por un lado, la fuerza, el dominio y la dominación ejercida militarmente o burocráticamente por quienes detentan el poder. Y por otro lado, el consenso o el conformismo de los integrantes subordinados respecto a una cierta concepción del mundo, a una filosofía, a unas creencias religiosas, a una ideología política o a una doctrina moral. Pero ya vimos que en el proyecto de una civilización superior, basada en la creatividad, la autonomía y la solidaridad de sus integrantes, no son adecuadas ni la fuerza que impone y disciplina en torno a un centro de poder, ni una doctrina o ideología predefinida que suscite la mera adhesión, el consenso o el conformismo de quienes se subordinan como dirigidos a grupos que se autoproclamen dirigentes. Es necesario entonces construir la unidad de otro modo y desarrollar una manera distinta de integrar a los componentes en torno a una nueva forma unificante. Como un medio para la creación de la nueva unidad cultural, Antonio Gramsci postula la necesidad de un centro cultural homogéneo que a través de un trabajo educativo, formativo,
elabore y promueva una conciencia colectiva sobre una determinada base histórico-social que contenga las premisas concretas de dicha elaboración. Agrega que dicho centro no puede limitarse al simple enunciado teórico de principios claros, porque ello constituiría un error iluminista, una pura acción propia de filósofos típicos del 700. Trabajando sobre esta idea, Pasquale Misuraca y yo postulamos en el libro La Travesía que es necesario un centro de producción, ordenamiento y difusión de actividades teóricas y prácticas portadoras de la nueva racionalidad histórica que actúe como punto de encuentro y de síntesis de multiformes iniciativas y experiencias. Un centro de intervención coherente sobre todas las diferentes actividades, instituciones, organizaciones, sujetos y fuerzas económicas, sociales, políticas y culturales existentes para renovarlas desde dentro y reorientarlas en una perspectiva común. En realidad, más que un centro de elaboración y difusión, lo que se necesita son múltiples centros, conectados en red y articulados entre sí, pues así lo requiere la tarea de recoger e integrar tantas experiencias, ideas e iniciativas diversas y dispersas y actuar junto a tantos sujetos activos diseminados por todo el mundo. Pero eso es solamente un instrumento o un medio para la unificación e integración. Lo importante, o lo más importante, es concebir y actuar creativamente la unidad, guiados por la idea central que la unificación se da en la convergencia hacia un proyecto común, que no sería otro que el de crear la nueva civilización. Convergencia desde la diversidad, aproximación a un lugar compartido desde variados y múltiples caminos. Caminos que parten de situaciones distintas, singulares cada uno de ellos, pero que conducen hacia un espacio de encuentro que es el proyecto de la nueva civilización. Proyecto que, como ya hemos visto, recoge la diversidad de motivaciones, de voluntades, de experiencias y de concepciones que van elaborando autónoma y solidariamente los creadores de la nueva civilización. De este modo, queda reconocida en la unidad que se va construyendo la infinita riqueza de la diversidad de los que al converger aportan cada uno lo suyo, que será reconocido por los otros en cuanto sean elementos que enriquezcan el proyecto común. Lo que hace el o los centros de elaboración y difusión unificantes es un trabajo específicamente intelectual, de elaboración comprensiva, integradora, y con ello también devolver a cada participante y aportante la visión del conjunto en la que quedan reconocidos, integrados y valorados los aportes de todos. Ese centro o esa red de centros de elaboración y comunicación no se constituyen como un poder que centraliza y disciplina burocrática ni autoritariamente, sino que es un centro o una red de centros que construyen la unidad mediante la elaboración de síntesis integradoras y comprensivas. Síntesis de múltiples elaboraciones. Centros unificantes que elaboran y difunden, que recogen y devuelven. Ello supone trabajar esas elaboraciones y esa síntesis de cara a todos, en público, mostrando la elaboración de la síntesis en cuanto
orientada a los aportes recibidos. Se elabora la forma unificante de la nueva civilización no mediante el poder, sino a través de la elaboración comprensiva del mismo proyecto de creación de la nueva civilización. La forma unificante de la nueva civilización no es otra cosa que su proyecto. Se trata de crear una forma unificante no burocrática, que no unifique por el dominio y el conformismo, sino que unifica por la integración cultural de muchos que participan en la elaboración del proyecto de la nueva civilización. Es el proyecto el que unifica. En la construcción de un proyecto común, todos vamos desplegando y desarrollando nuestra autonomía y nuestra creatividad. Y al hacerlo, nos hacemos solidarios, según el concepto de solidaridad que expresamos anteriormente, que viene del vocablo latino solidus, y que concebimos como una comunidad o colectivo humano unificado por razones fundamentales y verdaderas, por valores compartidos.